En las primeras décadas de la iglesia cristiana, diferentes pastores escribieron cartas a sus iglesias. Todavía conservamos la carta de Clemente de Roma a la iglesia de Corinto, la carta de Bernabé, las cartas de Ignacio, las cartas del mártir Policarpo. Estos eran pastores amados por sus iglesias y sus cartas eran consideradas como mensajes preciosos. Sin embargo, no llegaron a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Y no fue así con las cartas de Pedro. Siendo apóstol de Jesús, Pedro escribió sus cartas y esas cartas fueron atesoradas por la iglesia y consideradas como mensajes de Dios. En ellas nosotros vemos cartas y mensajes escritas desde el punto de vista de un discípulo que traicionó a Jesús y que cometió muchos errores. En ellas encontramos consejos de un anciano que quiere evitarnos a nosotros caer en las mismas transgresiones que él cometió. Especialmente está el mensaje donde él nos dice que somos un pueblo adquirido por Jesús, somos una nación santa de Dios. Y ese es el tema que vamos a estudiar en el estudio de hoy. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Aquí estamos Gracias. Juntos para estudiar la palabra de Dios. Gracias, muy contento de estar contigo de nuevo en Perspectiva Bíblica. ¿Sabe que me gustaría leer algunas de esas cartas de Policarpo? ¿Has leído tú alguna de esas? No las de Policarpo, pero he leído partes de otras cartas y son interesantes. ¿Tú piensas que había chismes en ese tiempo? Bueno, no es que pienso, sé que había chisme porque las mismas cartas que están en el Nuevo Testamento así lo dicen. ¿Verdad que sí? Y la de Pedro tiene su pedacito. También sí. ¿Debemos orar para irnos a los chismes de una vez? Oremos. Amante Dios, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Graba en nuestros corazones con el fuego de tu espíritu la verdad que tienes para nosotros hoy. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. 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 Comenzamos el estudio de hoy leyendo los primeros versículos de la primera carta de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, aquí empieza Pedro, Johnny, con sus credenciales. Sí. Él es el único que puede decir, o uno de los poquitos que pueden decir apóstol de Jesucristo. No se menciona en el Nuevo Testamento diáconos de Jesucristo o pastores de Jesucristo o algunos otros dones espirituales de Jesucristo, pero él puede decir con esa autoridad, soy apóstol de Jesucristo. Y la experiencia que él tiene, eso le da a él la autoridad de darnos mensajes a nosotros. Y ahora que nosotros tenemos la carta, después de su sacrificio y de haber sido crucificado cabeza abajo, pues con más autoridad podía él decir apóstol de Jesucristo. Ahora, entonces les está escribiendo a los hermanos que están en estas diferentes regiones, o sea que da a entender que esta carta no era exclusivamente para una iglesia, sino como que ellos tal vez copiaban la carta y la enviaban. Correcto. Para que la leyeran en otras iglesias. Y da a entender también que el mensaje central de ella es la relación con Cristo Jesús, de una manera dramática, tomando el tema que posteriormente él va a amplificar, toma el lugar del sacerdote y dice que rociados con la sangre de Jesucristo. Y esto, Rafael, es una alusión directa a lo que ocurría en el día de expiación, que se rociaba al pueblo con la sangre de Jesucristo, tal como lo hizo el hermano Moisés, profeta de Dios, cuando les entregó la ley y ellos dijeron, sí, la cumplimos. Y Moisés les dijo, ustedes no saben lo que dicen, los rocío con la sangre de Jesucristo. A ver, Johnny, el título que él le pone a sus creyentes en esta carta son expatriados. Y es un tema interesante en el sentido que nosotros muchas veces tenemos el gusto de identificarnos como que, por ejemplo, yo soy de Venezuela, tú eres de Puerto Rico, tenemos orgullo de nuestra tierra,
izamos nuestra bandera, todo eso. Sin embargo, Pedro está diciendo que nosotros somos expatriados. Sí. ¿A qué se estará refiriendo él? A mí me parece que él no está pensando en la realidad geopolítica de que la iglesia estaba esparcida, ya no vivían en Jerusalén los de Jerusalén, estaban en Capadocia y los de Capadocia estaban en Roma. Me parece, Rafael, que él se refiere al hecho de que somos expatriados porque la patria nuestra está más allá. Y resisto decir que la patria está en el cielo porque sabemos que la tierra será nuestro lugar de habitación. Pero cuando él dice el cielo, cuando el Nuevo Testamento habla del cielo, en realidad está hablando que la patria está cuando se restaure completamente el gobierno de Dios en este planeta. Amén. Bien, vamos a avanzar al siguiente pasaje, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Bien, el mensaje de Pablo comienza con una bendición a Dios. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un tema que nosotros los cristianos no hemos apropiado. La Escritura nos enseña a nosotros a bendecir a Dios. Por ejemplo, está ese salmo tan hermoso, el Salmo 103, que dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová, y lo repite varias veces. Johnny, ¿por qué es correcto que nosotros los cristianos digamos, le demos bendiciones a Dios? Generalmente nos imaginamos que la capacidad de bendecir la tiene un superior a un inferior, pero la bendición es una declaración de alabanza. Nosotros, por fe, estamos en relación con Dios y en la familia de Dios, y lo correcto es como pedirle la bendición. Yo crecí, Rafael, en un hogar donde le pedía la bendición a mi padre cada vez que lo veía, si había despertado, la primera vez que lo veía en el día, bendición, si estaba entrando de pasear o estar afuera y entraba a la casa y lo encontraba, bendición, papi. Y esto quería decir, yo te reconozco a ti, yo sé quién tú eres, bendito sea el Señor. Bendecir el nombre de Dios implica que estamos en relación, que somos familia. Ahora, él dice que él bendice a Dios porque nos hizo renacer. Y a mí me gusta pensar, cuando yo leo este pasaje, que Pedro dice, bendito sea Dios, el Padre de Jesús, que nos hizo renacer, porque él está pensando en una experiencia muy personal, Johnny. Pedro era un hombre que Jesús lo encontró como pescador. Sí. Y lo llamó, le pidió que lo siguiera para hacerlo pescador de hombres. Durante tanto tiempo lo estuvo entrenando, pero Pedro fracasó al final. Pedro cometió muchos errores al final. Sin embargo, Jesús, cuando resucitó, lo mandó a llamar por nombre. A los demás apóstoles como apóstoles, pero a Pedro por nombre. En otras palabras, Jesús lo revivió, lo rescató, lo reafirmó, lo reestableció en su puesto como apóstol. Y cuando Él nos dice a nosotros, bendito sea Dios, Padre de Jesucristo, porque nos hizo renacer, Él está pensando en su propia experiencia. Él estaba perdido. Él se sentía completamente naufragado en su fe, habiendo rechazado a Jesús, pensando que todo se había acabado, pero gloria a Dios, Johnny, que Jesús lo hizo renacer. Y así lo hace contigo y lo hace conmigo. Por eso todos tenemos autoridad y capacidad y razón para bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces el mensaje de Él es que nosotros estemos enfocados precisamente en esa parte, esa experiencia que tenemos en Dios, el renacimiento
la salvación que Dios, que Cristo ha logrado para nosotros. Si Él está hablando de que estas personas son expatriadas, de que están repartidas por Asia Menor y no están en su tierra, no importa, dice Él. Demos bendiciones a Dios porque nos hizo renacer en Jesucristo. O sea, pensemos en Dios. En medio de la tragedia, en medio del sufrimiento, tenemos razones para alabar a Dios y concentrarnos en lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora vamos a ir al siguiente pasaje en el libro de San Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que, Johnny, cuando Pedro habla acerca de que nosotros estamos guardados para salvación, yo pienso que él se recuerda de este pasaje cuando Jesús habló estas cosas, porque él escuchó estas cosas y él fue meditando, pensando en estas cosas, y de las enseñanzas de Jesús, él tomó para enseñarnos a nosotros. Porque Pedro escuchó de Jesús que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Seguros, estamos seguros. Sí, y aunque él traicionó a Jesús, él logró experimentar esa seguridad de la salvación. Amén, amén. Qué confortante es saber que nosotros estamos en la mano de Dios, en la mano de Jesús, y que Él, gracias a su sangre, nos mantiene seguros, irrespectivamente de tus errores y de los míos. Porque, Rafael, no está basado en que tú tengas la cara linda ni que seas perfecto. Digo, yo no estoy diciendo que tú no tienes la cara linda, y tampoco estoy diciendo que no lo seas perfecto, pero no es en esas dos cualificaciones que estamos seguros en la sangre de Él. Estamos seguros en que somos de Jesús, y como estamos en sus manos, aunque cometamos los errores que cometió Pedro, aunque rechacemos a Jesús, aunque echemos maldiciones, aunque neguemos que lo conocemos, estamos en sus manos y Él nos va a buscar para volver a firmarnos en la salvación. Amén. Eso es un mensaje maravilloso, eso es un mensaje que hay que repetirle especialmente a las personas que piensan que han decepcionado a Dios y ya no merecen nada. Y especialmente a las personas que piensan que son muy lindos y muy maravillosos y que se atreven a condenar a los otros. Hay que bañarse todos los días con la aspersión de la sangre del Señor Jesús y saber que nunca depende de ti. Por lo tanto, no pretendas que dependa de las acciones del otro. Siempre ser con misericordia personas que señalan la seguridad que tenemos de estar en la mano de Jesús. Así es que tenemos que vernos, Rafael. Sí. Cuando yo te veo a ti, verte en la mano de Jesús, apretadito ahí, agarradito y seguro. Amén. Amén. Y así tú me vas a ver a mí. Amén, por supuesto. Sí, y así tenemos que ver a todas las personas. Una vez que introducimos a las personas a Jesús, ahora pasan a ser hijos de Dios y entonces el Espíritu Santo está trabajando por ellos y completará la obra de salvación en esas personas. Amén. Pero entonces, ¿por qué les dijo Pedro a sus lectores esto? Es precisamente por lo que viene en el siguiente pasaje de los versículos 6 en adelante. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bien, Johnny, entonces aquí hay un pasaje interesante donde dice ustedes que lo aman sin haberlo visto. Queriendo implicar inmediatamente, yo sí lo vi. Exacto. Yo les estoy escribiendo a ustedes esto, yo soy apóstol de Jesucristo y yo lo vi. Exacto. Y el contraste está, Johnny, en que Él
a pesar de haber traicionado a Jesús, a pesar de haberlo negado y haber deshecho todas las promesas que él le había dicho a Jesús, porque hay que contrastarlo con eso, que él dijo que nunca lo dejaría, que él moriría con él. Y Jesús, sabiendo la debilidad de Pedro, le dijo, orad para que no entréis en tentación. Le dijo que lo iba a negar, o sea, que él sabía. Entonces Pedro nos está hablando aquí de que él, teniendo todas esas experiencias, es como admirable para nosotros que no hemos conocido físicamente a Jesús, pero llegamos a amarle. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos llegar a amar a Jesús a quien no hemos visto? Por las palabras de Pedro y de los otros que lo vieron, que nos dejaron el registro del testimonio de su fe, del testimonio de su vida. Y así los maestros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes, y todos los que hemos conocido nos convertimos en maestros. Todos los que hemos aceptado por fe que estamos en la mano segura de Jesús, del Padre, de Dios, somos los maestros de todos aquellos que no conocen. Rafael, ese es el trabajo nuestro. Correcto, atraer a las personas a Jesús con nuestras palabras y nuestro testimonio. Pero entonces Él les advierte que lo que ellos están pasando, las persecuciones, las malas experiencias que están pasando, porque si nos acordamos, muchas de las personas que llegaron a creer al principio fueron expulsadas de su sociedad, de su círculo, de su familia, de sus sinagogas, y entonces quedaron en la pobreza, quedaron destituidos. Él les está diciendo que estas son pruebas de nuestra fe que es más preciosa que el oro, que la fe está basada en Jesús, el cual no nos dejará perdernos. O sea que esos momentos de dificultad, de haber estado bien, pero entonces creyendo en Jesús, haciéndose cristianos y todo se vuelve malo, muchas cosas pierden, esos son solamente pruebas, pero que tenemos esa riqueza en Cristo, esa salvación que Él nos ha garantizado. Gloria sea el nombre, bendito el nombre del Señor por esta salvación. Exactamente. Vamos a pasar entonces a los versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Johnny, esto es un llamado a la fortaleza. El cristianismo no es una religión de debilidad, es un llamado a hacernos fuertes, a afirmarnos en nuestra fe a Dios, nuestro cometido a Dios. Y si vamos a pasar pruebas, no a ceder a la tristeza, al desespero, a la preocupación, al miedo, sino más bien a hacernos fuertes. Pero ¿cómo se hace una persona fuerte en medio de las pruebas? La manera de hacerse fuerte en medio de las pruebas, Rafael, es no confiar en nosotros. Enfatizar nuestra debilidad, porque la fortaleza está en el que nos llamó, el que nos mantiene en su mano. Eso es lo que Pedro está indicando al leer nosotros la Escritura. Veamos de nuevo los versos 15 y 16. Porque así como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos. La santidad nuestra no está basada en lo que yo hago, es en la santidad de Él que está basada. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nuestra santidad, Rafael, no está supeditada, no está sometida y no está definida por nuestras acciones y nuestra santidad, sino que está supeditada, sometida y definida por la santidad de Dios. Y eso le tocaba a Pedro decirlo. Me hubiese gustado, Rafael, que Pedro hubiese hablado de sus defectos. Él no, en las epístolas él no trae esto a colación. Hubiera sido tremendo que él dijera, porque yo hice esto, esto y esto, pero la santidad mía está basada en él. Pero lo deja implicado.
Exacto, eso iba a decir Johnny, que no lo habla explícitamente, pero está detrás. Era demasiado doloroso para él Sí. hablar esto, me imagino. Sí. Su carácter no le permitía enfrentarse a la pobre presentación que él hizo. Bueno, y precisamente esto de fortalecernos como cristianos, de soportar las pruebas, es precisamente en contraste a la debilidad que él demostró en el momento de la prueba, donde él fracasó. Él nos dice a nosotros que seamos santos porque él escuchó esas palabras de Jesús, que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que tenemos entonces el llamado de Pedro a tener un mejor comportamiento que él tuvo, que él no lo dice así, pero nosotros entendemos que ese es el contraste con los errores que él cometió, que nosotros no caigamos en las mismas dudas, en los mismos temores, las debilidades en las que él cayó, sino que nos fortalezcamos en la fe sabiendo que nada nos va a arrebatar de las manos de Jesús. Pero cuán grande hubiera sido que él dijera, porque yo que tuve la oportunidad de ser el apóstol llamado por él, y yo que lo escuché decir estas cosas, yo cometí estos errores. Pero en él estoy seguro porque estoy colocado en su mano. Hubiera sido más poderoso aún para dar el mensaje. Sí, es cierto. Vamos a leer el versículo 17 ahora. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Johnny, aquí está uno de los temas favoritos de Jesús, y ese es que una de las cosas que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos, a nosotros los creyentes, es que Dios no es Jehová de los ejércitos que es tan grande sobre toda la tierra, que está muy por encima de nosotros, sino que es nuestro querido Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Papi. Aquí Él también se refiere a Dios como el Padre, pero entonces utiliza palabras donde dice que conducíos con temor todo el tiempo. Y esto viene en contraste con lo anterior, donde Él habla de la confianza de la salvación en Dios. ¿Cómo se explica eso de que tengamos confianza, pero ahora conducidos con temor? Hemos de entender que en el antiguo cercano oriente, particularmente dentro del contexto semítico del idioma hebreo, las ideas abstractas como el amor y el temor no están demarcadas como nosotros las visualizamos hoy. Por ejemplo, en Éxodo, cuando el pueblo le dice a Moisés, está registrado en el capítulo 19 del libro de Éxodo hasta el capítulo 21 y 22, el diálogo cuando se da la ley, le dice, no, que no se acerque a nosotros el Señor porque le tenemos miedo, porque nos destruye. Y entonces el Señor dice, no le tengan miedo, sino para que tengan miedo es que yo me estoy manifestando. Entonces esa idea de miedo, de temor, se refiere a una persona que yo reconozco como con autoridad. Sería como decir, yo siento temor de lo que Dios puede hacer, por eso me acerco a Él y estoy con Él, porque yo sé que Él puede protegerme, que es una contradicción de términos para nosotros, porque nosotros queremos ver únicamente lo positivo. Muy bien, tenemos que avanzar, vamos a ir ahora a versículos 18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Johnny, yo creo que aquí es uno de los puntos donde él habla acerca del temor, en el sentido de que, mira, ustedes han sido rescatados, han sido sacados de esa ignorancia que los llevaba antes a vivir en el pecado, ahora conocen a Jesús, no vivan ya en ese estilo de vida. Condúzcanse con temor, vivan una vida cristiana, estén seguros en la salvación, pero sepan que han sido rescatados de eso y por lo tanto no regresen a ese estilo de vida.
Vamos a avanzar ahora, se nos está acabando el tiempo, al versículo 22. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bien, Johnny, entonces aquí volvemos a hablar del renacimiento, algo que Pedro tuvo que experimentar. El renacimiento para Pedro fue realmente el nacimiento de él como persona espiritual. ¿Qué significa para el cristiano el renacimiento? Como dice el hermano Pedro, y acabamos de leer en su epístola, esto ocurre por palabra. Pero no por las palabras que yo digo, como fueron vacías las palabras de Pedro, cuando él dijo, yo prefiero morir antes que negarte, y después lo negó y no murió. Digo, en ese momento no murió. Jesús le había enseñado a él, después de todo este proceso, que no depende de él. Es en la palabra de Dios que somos fieles. Es una declaración de fe en la palabra de Dios, que nosotros nos convertiremos parte de esa declaración. Mi seguridad no está en mí, está en lo que Él ha prometido. Johnny, entonces la palabra de Dios es un tema que él continúa, no tenemos tiempo para en esta lección, en este estudio, abordar el tema, pero en la próxima lo vamos a tocar de nuevo. Para él la palabra de Dios viene a jugar un papel muy importante, porque él habla acerca de este tema de una simiente incorruptible. Ya nosotros él aclara ahí que la vana manera de vivir, el pecado, viene de los padres. Pero ahora venimos nosotros naciendo de la palabra de Dios, de una simiente incorruptible. ¿Qué implica él con eso? Nacer de una simiente incorruptible es estar en Jesús. Él es la palabra. Tú y yo podemos aceptarlo por fe, porque estamos en su mano poderosa, protegidos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo alabo el nombre de Dios y lo bendigo porque estoy seguro en su mano. Tú decláralo, aunque no lo sientas, porque en Él empezarás a sentirlo una vez que caminas por fe. Así es, Rafael. Aunque yo me sienta inseguro e inmundo, tal como Pedro fue invitado por Jesús a confirmar su amor. ¿Tú me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces. Así nosotros debemos imaginarnos la conversación con nuestro Padre y con Jesús, y Él nos asegura en su mano. Por fe, estoy seguro. Sí. Y ahora Pedro habla aquí de un amor no fingido. Sí. O sea que yo pienso que muchas de esas experiencias estaban muy cerca de su mente cuando escribió estos temas. Amén. Bien, apreciados hermanos, llegamos al final. Agradecemos su sintonía. Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.